Pues Estados Unidos y Europa ya tienen listo su nuevo gran monstruoso negocio en los próximos años. Y va a ser la reconstrucción de Ucrania, que bueno, van a pagar los propios ucranianos, y donde van a intentar, van a cobrar con una monstruosa deuda, pero donde van a evidentemente hacer enormes negocios los europeos y los estadounidenses, porque ellos se van a encargar de esta propia reconstrucción. Y es que ya empezaron a hablar los europeos y estadounidenses sobre la reconstrucción de Ucrania. Parece que Ucrania, bueno, ciertamente ha sido golpeada, pero no está muy lejos de ser devastada. No estamos hablando de la Europa después de la Segunda Guerra Mundial, como Francia, que quedó devastada. No estamos hablando nada de eso. O sea, ciertamente ha habido ataque a cierto tipo de infraestructura, pero la verdad es que ha sido poca si hablamos de todo lo que ha sucedido. Claro, en este momento no creo que vaya a suceder más. Pero a pesar de eso, ya los estadounidenses y europeos han empezado a hablar de se necesita un plan Marshall para Ucrania. El plan Marshall, debemos recordar que fue un plan que, bueno, acabó reconstruyendo toda Europa. Es así, devastada después de 5 años de una guerra mundial, en donde se tiraron millones de armas, se murieron millones de personas. La verdad es que fue algo muy terrible. Y bueno, esto llevó a que Estados Unidos se convirtiera en la potencia mundial, gracias al plan Marshall. Pero ahora empezamos a ver quiere hacer lo mismo Estados Unidos, ¿no? Reconstruir Europa, pero más que reconstruirlo, lo verdad es que lo que quieren es endeudarlo con más de 100,000 millones de euros, nada más, para, bueno, finalmente, reconstruir cosas, pero más bien dicho, darle este dinero a estadounidenses, a empresarios europeos, para que, bueno, pongan un puente por aquí y por allá, y otras cosas por allá, pero de una otra manera se haga el gran negocio. ¿Y a costa de quién? Ojo, a costa de los propios ucranianos, porque este dinero no es regalado, sino es prestado. Es un poco como la ayuda militar que ahorita recibe Ucrania, no es regalada. Los 40,000 millones de dólares que mandó Estados Unidos no son regalados, son prestados. Entonces, ¿sí se dan cuenta cuál es el negocio? Estados Unidos manda 40,000 millones de dólares o más en armas para que destruyan parte de Ucrania, y después manda 100,000 millones de dólares o más para que reconstruyan eso que destruyeron con sus propias armas. El negocio por dos, es increíble. Pero todo esto, por cierto, a cuenta de Ucrania, a cuenta de quedarse con los recursos naturales de Ucrania, como el gas, el grano, etcétera. Todo esto, que quede claro. Bueno, eso más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues te cuento que en Suiza, en la ciudad de Lugano, se reúnen nuevamente los europeos para hablar de la reconstrucción de Ucrania después de que termine la guerra. Y aunque no lo creas, le ponen la etiqueta del nuevo Plan Marshall. El Plan Marshall para Ucrania originalmente se centraría en las reformas necesarias que el gobierno ucraniano tendría que hacer para ser aceptado en la Unión Europea. Sin embargo, en el contexto de la guerra con Rusia, entre la OTAN, Rusia en el territorio ucraniano y Estados Unidos, pues prácticamente se acordó que el enfoque de esta conferencia en Lugano sería justamente para hablar de la reconstrucción. Recordemos que el Plan Marshall es el plan para la reconstrucción de Europa después de la guerra. Y en ese contexto, Volodymyr Zelensky, que dijo que tenía que liberar todavía a 2,000 pueblos y ciudades en el este y en el sur de Ucrania, además en el contexto maniqueo de que acaba de reconocer la derrota en Lugansk, ahora sí el último bastión ocupado por el ejército ucraniano de Lugansk allá en el Donbass, fue reconocido públicamente como una derrota, y entonces Volodymyr Zelensky le propone a la Unión Europea un plan de reconstrucción que costaría 72,000 millones de euros. Nada barato este proceso de reconstrucción. El problema no es ese, el problema es que además el gobierno de Ucrania tiene dos grandes males. Uno es la gran corrupción política que se vive en la élite de los principales funcionarios de alto nivel, que por cierto han aparecido también en el INA Papers desde octubre del año 2021. Y segundo, pues la falta de transparencia de a dónde van los recursos que el mundo, en este caso europeo,
más Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia le mandan a Ucrania para la reconstrucción y para la ayuda. La pregunta sería, ¿ese dinero para dónde va? ¿Quién se lo queda? ¿Cómo se invierte? Porque queda claro que no necesariamente se va a la reconstrucción de Ucrania. Y bueno, esto también ha pues calado hondo en algunos funcionarios de alto nivel de la Unión Europea que se resisten a tal aventura, porque se está especulando acerca de la posibilidad de que el gobierno de Ucrania, en este momento en el que está en una guerra contra Rusia, le está mandando a los gobiernos africanos, que también están en conflictos armados en el continente africano, buena parte de las armas que reciben, de tal suerte que por un lado hay un flujo de armas a Ucrania que no necesariamente tiene Ucrania como destino final, sino que de Ucrania se van para el continente africano, y la pregunta es quién se queda con esas ganancias, quién se quedaría con las ganancias de pues prácticamente lo que se les envíe con este plan Marshall. Y es que, como decimos, originalmente este plan Marshall para Ucrania no era de reconstrucción, sino de las reformas necesarias que el gobierno de Ucrania tendría que seguir para ser aceptado posteriormente en la Unión Europea. Sin embargo, en el marco de lo que pasó con Rusia, pues prácticamente Ucrania ha venido recibiendo el aval de estos personajes que vemos en pantalla para seguir adelante ahora con la etiqueta de ayuda, no para armas, sino para reconstrucción. La verdad es que les ha salido bastante caro el chistecito a los miembros de la OTAN, que desde Madrid dijeron que hablaban con una sola voz, pero a la luz de la propuesta que hace Volodymyr Zelensky de que le envíen otros 72,000 millones de euros para la reconstrucción de Ucrania, me parece que habrá una división y voces disidentes. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe DRI, y yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.